¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otro día más a Vigo a Debate, en Localia Vigo. Esta ha sido una semana de pleno municipal, ya se lo avanzábamos la semana pasada al terminar el anterior programa, y por lo tanto hoy tenemos aquí con nosotros a los portavoces de los grupos municipales en la corporación, en el pleno municipal, los portavoces de los tres grupos. Nos acompaña por María de Vigo Rubén Pérez. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Nos acompaña por el grupo del Partido Socialista y también el grupo que sostiene al gobierno, Carlos López Font. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. Buenas tardes. Bienvenido. Y nos acompaña también por el Partido Popular su portavoz, Elena Muñoz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un pleno en el que la verdad es que al margen de algunos asuntos de orden, muchos de los temas han sido temas de actualidad, de los que hemos venido hablando en las últimas semanas e incluso en los últimos meses. Se ha hablado sobre la situación del Plan General, se ha hablado sobre la situación de Citroën y esa aprobación. Primero, la modificación del artículo 144 de la Ley do Solo, y luego, pues al no salir adelante esa vía, el procedimiento por lectura única de aprobación de la Ley de Medidas Excepcionales. Vamos a llamarle así para acortar el nombre larguísimo que tiene esta nueva ley, que permitirá sacar adelante algunos de los proyectos especiales afectados por la anulación del Plan General. También se ha hablado sobre transportes. El Gobierno, el Partido Socialista, ha pedido a la Xunta de Galicia, y sus votos han sido suficientes para hacer extensiva esta petición a toda la corporación, que la Xunta de Galicia colabore, que ayude, que aporte de alguna manera para conseguir mejorar la conexión de Vitrasa con el aeropuerto de Vigo. Perdón, porque decía los votos del Partido Socialista, pero se votó por unanimidad, se aprobó por unanimidad, estaba acordándome ahora, no, se aprobó por unanimidad. Pedir a la Xunta que participe de alguna manera en eso, y también por otra parte, también una moción del Partido Socialista invitando al Ministerio de Fomento a modificar la conexión, las nuevas conexiones que se han puesto en marcha entre Vigo y Madrid y que hacen escala en Santiago de Compostela, algo que a muchos, y lo decía la concejala del Partido Socialista, Ángeles Marra, empiezo a oler a que tal vez esa conexión por alta velocidad con Madrid también pueda tener que pasar por Santiago de Compostela, tener que parar en Santiago de Compostela y suponer también un agravio para todos los vigueses que tengan que viajar por alta velocidad hasta Madrid. Bueno, vamos a empezar por lo primero. Yo creo que uno de los temas más polémicos de los que se ha hablado en las últimas semanas es la situación de Citroën después de la aprobación en el Parlamento de esa ley de medidas urgentes, un tema que habéis llevado vosotros al Parlamento, al Pleno, ya se me cruzan, al Pleno, Rubén, precisamente después de que en el Parlamento no permitiese Alternativa Galega de Esquerda que se debatiese la moción, la modificación del punto del artículo 144 de la Ley do Solo, y tampoco votase el grupo de Alternativa Galega a favor de esta ley de medidas urgentes, algo que la verdad se os recriminó desde el Partido Popular, pero también desde el grupo del Partido Socialista. En cualquier caso, lo que preguntabais, lo que pedíais en la moción es saber en qué situación se queda ahora Citroën y cuáles son los planes, qué es lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, discrepamos de que non se modificara o artigo 144 da Lei do Suelo por iniciativa da Marea. O Partido Popular, en todo caso, podía perfectamente aprobar a lei dentro dos trámites normais de aprobación dunha lei, no momento de entrada en vigor desa lei, proceder a modificar ese artigo. Ben é certo que a proposta de modificación do artigo que se presentara na Comisión de Fomento no Parlamento de Galicia non se parece en nada ao que logo a disposición do único punto da lei, non? O Partido Popular podía modificar perfectamente ese artigo, non o fixo, e o que propuso foi unha lei exclusiva dun punto, unha lei exclusivamente para ámbitos que quedan fora do planeamento ou para aqueles concellos que non teñen un planeamento urbanístico en vigor. E nós seguimos pensando, a pesar de que ao final todos os grupos políticos acabaron introducindo en propostas de enmendas a esa lei, proposta de que levaran unha exposición pública, levaran un período de alegacións, que era algo que demandábamos dende o inicio, en este caso AGE, para poder dar polo menos un visto bo a esa modificación do artigo 144. En ningún momento se puso enriba da mesa a posibilidade de que se introduciran esas dúas cuestións, pero nos seguimos pensando que falta unha cuestión que non é secundaria, que é a evaluación ambiental estratégica, non unha evaluación de impacto ambiental exclusivamente, senón un ámbito de legalidade medioambiental máis amplia,
E nós seguimos pensando que unha vía para solventar, quizáis unha vía con máis recorrido en tempo, pero que unha vía que ten máis seguridade xurídica é a declaración de supramunicipalidade que se ten feito en outras ocasións para determinados ámbitos. En todo caso, sí que na nosa moción tamén introducíamos unha cuestión que era que o esforzo, o debate que está facendo esta cidade, e incluso pois digamos a discusión pública entre administracións que está facendo esta cidade para facilitar ese mantemento das dúas liñas de produción, tiña que ter tamén un compromiso de emprego por parte da PSA. Horas despois do pleno coñecíamos a barbaridade de ERE que ten plantexado a fábrica as organizacións sindicais, sobre todo perigoso porque é un ERE que non vai circunscrito aos novos modelos, senón que se vai aplicar exclusivamente sobre o que tiñas a PSA, que era a K9. É dicir, vamos conseguindo modelos, es un pouco reafirma a nosa posición no pleno do 27 de xullo do ano pasado, que decíamos que ninguna das actuacións urbanísticas que facamos nesta cidade, ao final son as que condicionen as decisións económicas do grupo francés. Estamos vendo pois, que vai haber unha merma importante de plantilla, non só eses 150 maiores de 55 anos, que poderíamos entender porque unha demanda sindical que estén prexubilados porque os ritmos de traballo xa non son para determinados sectores de idade, pero os que se está introducindo máis ata 400, sabemos que se está presionando a moitos traballadores para que acepten irse no ERE para logo ser contratados por empresa de traballo temporal, non? Nos preocupa que non haxa unha contraprestación da fábrica co emprego nesta cidade que se está perdendo no sector. Carlos. Bueno, se presentaron dos mociones en el Pleno, una la presentó el Partido Popular y yo en el Pleno decía que era la moción de la mala conciencia en relación con el tema del aparcamiento en el hospital, y esta también, por parte de Marea. No es como dice el señor Pérez Correa, no es así, ni mucho menos, porque cuando hemos encontrado una solución, se vuelve, y lo decía muy bien la concejala de urbanismo, María José Caride, se vuelve a plantear otra vez el carácter supramunicipal cuando esto está ciertamente superado. Y es que hay que decir la verdad, hay que decir que la modificación del artículo 144 era posible si AGE hubiera permitido el debate en la comisión. Esto es así, y era la solución. Entonces, bueno, yo creo sinceramente que enredar, desviar la atención para una situación puntual que puede ser importante y que desde el gobierno municipal siempre hemos mostrado el apoyo a los trabajadores de Citroën y al resto de los trabajadores de la ciudad, pero desviar la atención ahora de que coincida al día siguiente del pleno una medida de carácter laboral, no. A ver, aquí lo que hay que decir es que el grupo de Marea de Vigo está, y lo ha manifestado reiteradamente en el pleno, en contra de Citroën. Pero en contra de Citroën. Y aquí Citroën significa lo que significa en la ciudad y en la comarca y en Galicia en cuanto a empleo directo y en cuanto a empleo indirecto. Y entonces, bueno, es una necesidad la ampliación de Citroën. Creo que se podía haber planteado perfectamente en esa modificación de la ley del artículo 144, y cuando se busca una solución que para todos, menos para ustedes, tiene seguridad jurídica, cuando se llega a este momento, empezamos otra vez a enredar con el carácter supramunicipal y con la cuestión de crear empleo, demoras en la contratación pública, además, no. Aquí hay que posicionarse claramente cuando llegan los problemas, si es verdad, y se reconocía el otro día en el Pleno que la sentencia sobre el Plan General ha creado una situación, luego hablaremos de la posición del Partido Popular, evidentemente, ha creado una situación de dificultad. Entonces yo creo que debemos de estar todos a la altura de las circunstancias, no valen otro tipo de excusas y por lo tanto hay que buscar soluciones. Creo, sinceramente, que entre el Gobierno municipal y la Xunta de Galicia se han buscado soluciones con seguridad jurídica, y el resto es simple y llanamente enredar y estar en contra. Yo sé que ustedes tienen una posición muy concreta sobre el tema de empleo en la factoría que viene de una presión sindical que quiero pensar que tienen ustedes como formación política, pero esto es una realidad. Y lo que significa Citroën y toda su industria auxiliar, eso no podemos taparnos los ojos, porque literalmente, y recojo una frase que decía mi compañera Carmela Silva, la presidenta de la Diputación, estamos hablando de empleos, estamos hablando de que la gente tenga un empleo digno y de que pueda comer, y ya tenemos suficientes dificultades en la creación de empleo como para que un sector absolutamente consolidado tengamos estos debates políticos. Concluyo, si cualquier otra ciudad o cualquier otra comarca
fuese como el Monopoly tan fácil y se pudiera llevar Citroën y todo lo que significa, se lo llevarían mañana. Y ahí es donde creo que ustedes no han estado, bueno, afirmo categóricamente, no han estado a la altura de las circunstancias, y esta moción es el mejor ejemplo de ello. Elena. Sí, yo sinceramente lo comentaba en el Pleno cuando lo debatíamos, que me parecía que cuando uno no es capaz de rectificar un error que comete, está cometiendo un error todavía más grande, y es lo que parece que le está pasando a la Marea de Vigo, porque sinceramente su posición en toda la tramitación de este problema, desde que se conoció la anulación del plan general y desde que se conoció que había una serie de proyectos urgentes de los que dependía la rapidez con la que se actuara, que se pudieran llevar adelante y que algunos de los cuales dependían tantos puestos de trabajo como es en el caso de Citroën, sinceramente ha mantenido una postura y ha insistido en una postura que es muy difícilmente explicable a todos los vigueses y a todas las viguesas, y yo creo que por ese motivo pues debe haber planteado esta moción para intentar un poco seguir justificándose lo que desde luego es absolutamente injustificable. Injustificable es que se negaran a sentarse a dialogar sobre el artículo 144, porque se podían haber sentado a hablar y todas estas cuestiones que ya incorpora el artículo de la Ley de Medidas Urgentes ya se hubieran incorporado en el artículo 144 y por tanto se hubiera podido aprobar de una sola vez, sin tener que aprobar una Ley de Medidas Urgentes, la Ley del Suelo. Decía el señor Pérez algo que no comparto, que el Partido Popular podía haber modificado ese artículo sin necesidad de una ley de medidas urgentes. Pues no, porque esa modificación de un artículo de una ley es mucho más lenta que aprobar una ley de medidas urgentes de lectura única, y parece que quieren negar una de las principales razones por las cuales estamos en este proceso, y es la urgencia, la necesidad de acortar plazos al máximo posible. Y eso es lo que ha traído toda esta tramitación. Había que actuar de forma urgente y garantizar que en este mismo año se pudieran desbloquear las obras que tiene que hacer Citroën dentro del polígono para poder garantizar el acceso a nuevos modelos y a construir el que le ha sido adjudicado. Por tanto, no tiene ningún sentido que se siga negando la realidad y que hay que tomar medidas para la consecución de un objetivo. Y eso es precisamente lo que ha hecho la Xunta de Galicia y lo que ha hecho el Partido Popular. Me parece curioso que el señor Font diga que a esta solución ha llegado el Concello de Vigo con la Xunta de Galicia. Pues mire, no. El Concello de Vigo, y es testigo, y las actas de los plenos del Ayuntamiento de Vigo, si no quieren irse a la hemeroteca de los medios de comunicación, lo dicen claramente, el Concello de Vigo lo primero que pidió fue la declaración de supramunicipalidad, que por cierto es lo que sigue pidiendo en este momento el Grupo Municipal de Marea de Vigo. Y la supramunicipalidad, desde el primer momento, nosotros dijimos que no garantizaba ni la rapidez ni la seguridad jurídica que hacía falta para esta solución. Inmediatamente, cuando la Xunta de Galicia pone encima de la mesa su solución, esta, la real, la que soluciona realmente los problemas, ustedes evidentemente se suman y desechan la primera a la que ustedes habían recurrido, que era la vía de la supramunicipalidad, lo que a mí me parece positivo, es decir, reconocer que hay una vía mejor es positivo, y desde luego a partir de ahí todos hemos estado apoyando de forma unánime, con excepción de Marea de Vigo y de AGE, que esta vía era la que realmente garantizaba esos proyectos. Yo creo que, como dije en el Pleno y como después hablaremos de la situación y las consecuencias de la aprobación de la anulación del Plan General de Vigo, crea en la ciudad una situación de emergencia. Hay una serie de proyectos que eran urgentes y que había que solucionarlos. Bien, la Xunta de Galicia ya lo ha hecho. Hay que actuar de forma rápida y eficaz, y ahora esperamos también que el Concello de Vigo, en todo lo demás que le toca, también actúe con la misma diligencia y con la misma eficacia. Rubén, muchísimas alusiones que hay que responder. Bueno, creo que hai unha evidencia que eu creo que non somos concelleiros do Concello de Vigo, non somos membros do Consello de Administración da PSA, nin temos intereses seguramente en algún dos concellos do norte de Portugal que se están levando gran parte da produción desas famosas novos modelos, desas famosas K9. Por lo tanto, nos temos que pensar na nosa cidade, no noso entorno, nos veciños e veciñas que traballan nas nosas fábricas. Se estamos colaborando cun sistema de produción que o que está facendo levándose gran parte das industrias auxiliares da súa produción ao norte de Portugal, se estamos colaborando coa pérdida de emprego evidente, xa non podemos buscar 50.000 estratasemas de que Marea de Vigo están contra Citroën, incluso cousas absolutamente delirantes, como dixo o alcalde, queríamos plantarlle lume. Pero cando se perden a moreas postos de traballo nunha fábrica, a responsabilidade dun goberno municipal e a responsabilidade dunha corporación local é facer valer que os postos de traballo que se neren unha fábrica se manteñan. Entre o ano 2010
e o ano 2016, que hubo varios anuncios de novos modelos. Esta cidade fixo tamén algún esforzo importante, incluso algún convenio de creación de emprego de máis de 300.000 euros que anualmente este Concello fai con esa empresa, e esta fábrica non deixa de perder emprego. Non deixa de perder emprego. Xa estamos por debaixo ou moi cerca de pasar o umbral dos 5.000, dos 5.000 traballadores, son 1.800 teñen xornada laboral de 8 horas. Por lo tanto, as accións proactivas que se están poñendo en riba da mesa o que están xenerando é pérdida de emprego no sector. E que gran parte da produción de moita industria auxiliar se este indo ao norte de Portugal, que están movéndose moi rápido, sobre todo no que é a franxa do Miño para crear polígonos industriais, e incluso o norte de África. Iso está no plan industrial que a PSA presentou ao grupo. Por lo tanto, desliguemos a cuestión do emprego a cuestión exclusiva do que se quere facer no ámbito da fábrica, porque non é para xenerar emprego. Non é para xenerar emprego. Nin as modificacións, nin moito menos a ampliación, a suposta ampliación que nos seguimos pensando que non se pode facer mediante esta lei, porque estamos falando de núcleos habitados que quedarían a menos de 50 metros dunha fábrica, e pensamos que sen unha evaluación ambiental estratégica eso non é posible. Por iso nos discrepamos de que esta lei, que non é só para Vigo, que para o ámbito de Galicia, permita ao final xurídicamente pois que esa actuación se consolide xurídicamente no tempo. Todo é prisas. Tamén no ano 2008, 2009, tiñamos moita prisa por aprobar o Plan Xeral, e ao final o Plan Xeral cae precisamente por ser demasiado pouco escrupulosos nesas cuestións. ¿Se podría plantear una moción al Pleno en ese sentido, por ejemplo, instando a Citroën a mantener los puestos de trabajo? A nosa moción do LUNS tiña 3 propostas. A supramunicipalidade entendida que ten garantía xurídica, e aparte entendemos que non só Vigo ten que facer un esforzo. E que é la que centrou el debate? Sí, pero había tres propostas. A supramunicipalidade por unha cuestión, porque non ten só Vigo que soportar, por exemplo, determinadas costes urbanísticos, cando estamos falando pois que moitos dos traballadores do PIB da PSA non queda exclusivamente en Vigo, senón que queda para toda a área metropolitana. Segundo, que houbera un compromiso de emprego. Eu quero saber un convenio de 300.000 euros que vamos a asinar o Concello de Vigo con a fábrica para a creación de emprego, en que base se enmarca nun momento de destrucción de postos de traballo na fábrica. Eu creo que ten que haber unha correspondencia da PSA en xenerar emprego nesta cidade. E non o está facendo. Lle podemos dar 50.000 voltas, pero calquera traballador ou traballadora de Citroën sabe o que pasa dentro da fábrica. Calquer ex-traballador das decenas que salen todos os meses que rematan os contratos na fábrica sabe o que pasa. E logo, a cuestión da lei. Cando se nos plantexa... Remato só. Nós sí que queríamos diálogo na tramitación da lei do solo de Galicia. E máis, a oposición presentamos 160 emendas. Ninguna se nos permitiu. Foron todas rexeitadas por parte da oposición. E na proposta de emenda non aparecía nada de exposición pública e non aparecía nada da posibilidade de alegación, cousa que sí aparece despois posteriormente nas emendas que se presentaron á lei de medidas urgentes. Carlos. Yo me niego a entrar en este debate absolutamente perverso de a qué podemos obligar a Citroën, cuáles son los condicionantes. Obligar no, yo creo que era instar, ¿no? Que le podemos instar y demás. A ver, se está haciendo aquí, ya digo, un debate y unas argumentaciones absolutamente perversas sobre un tema que no se corresponde con la realidad. La realidad del sector de la automoción es la que es. Y ha habido una pérdida de puestos de trabajo, pero en la factoría de Citroën y en el resto del sector de la automoción. Por lo tanto, hay condiciones al margen de todo lo que podamos hacer las administraciones que influyen sobre esta cuestión. Y la verdad es que oyéndole a usted, lo que parece es que la factoría prácticamente está en liquidación y en retirada, y yo, a los agentes económicos que dependen de sectores auxiliares y de todo lo relacionado con la automoción, lo que le oigo es lo contrario. Lo que oigo es que Citroën va a recuperar unidades de producción, que el empleo se mantiene, que la industria auxiliar, que a veces parece que les da vergüenza decir que las cosas van relativamente bien. No, mire, esto es justamente al contrario. Yo lo que creo es que a lo que estamos colaborando precisamente con el sector de la automoción, las administraciones, que nos posicionamos claramente porque el empleo se mantenga, es conteniendo esa sangría de empleo, de pérdida de empleo. Entonces, por lo tanto, aquí no hay ninguna prisa ni hay ninguna otra cuestión. En sentido figurado,
Yo no tengo ningún interés en Citroën, por supuesto, ni ninguno de mis compañeros, pero en sentido figurado aquí hay un consejo de administración, que es la ciudad, que es el ayuntamiento, que es el pleno, que lo que tenemos que hacer políticamente todos es trabajar porque el empleo se mantenga. Entonces, bueno, a ver, temas de que se puedan crear en otras ciudades o que pueda haber cierta deslocalización, pero si es que este es un proceso que estamos sufriendo, si es que yo en todos los sectores, yo lo que creo es que precisamente tenemos esta ciudad una fortaleza muy importante, que es Citroën, y cuando se consigue un proyecto como el de las furgonetas, que se ha conseguido cuando todas las referencias a que es el centro insigne y el centro bandera de lo que es el grupo PSA Peugeot, vamos, yo creo sinceramente que debe de ser justo lo contrario y que debe de ser un orgullo para esta ciudad. Por lo tanto, nosotros, claro, ojalá en vez de haber 5.000 empleos hubiera 7.000, pero es que creo que es un sector que ciertamente está funcionando. Por lo tanto, yo creo que esto está totalmente desvirtuado. Totalmente desvirtuado. Hay por parte de ustedes una posición sindical muy concreta y nosotros no vamos a caer y no vamos a ser rehenes de esa posición sindical. Yo creo que desde las administraciones, evidentemente hablo desde el Ayuntamiento de Vigo, lo que tenemos es que propiciar todo aquello para el mantenimiento del empleo. Entonces, bueno, volviendo al artículo 144, no, yo quiero dejar expresamente claro que ustedes vetaron el debate. Durante unos días el tema era si AGE permite el debate, el que fuera. Pacto medioambiental, el tema de exposición pública, el que fuera. Y yo lo dije en algunas declaraciones y lo dijimos en el Pleno. Ya veremos cuál es la posición de cada uno. Pero ustedes lo que impidieron, y por eso hubo que recurrir a otra solución, fue que se debatiese. Como cuando hay un derecho a veto en la ONU, que yo lo puse, por ejemplo. Ustedes materializaron ese derecho al veto. Entonces, bueno, no quiero entrar en polémica porque es un tema muy importante con la señora Muñoz, pero vamos a ver, señora Muñoz, desde el primer momento, Concello y Xunta han ido de la mano. De la supramunicipalidad se habló en las reuniones que tuvieron, en la comisión que se creó entre Xunta y Concello, y desde el primer momento hemos estado todos buscando la mejor solución. Que la supramunicipalidad no era lo ideal porque tardaba más, pues también lo sabíamos nosotros. Ahora, si para usted todo se circunscribe a que la paternidad es de la Xunta, pues sinceramente no voy a discutir con usted ese tema, porque desde el primer momento, si alguien ha querido colaborar y si alguien ha querido ir institucionalmente de la mano de la Xunta, hemos sido nosotros. Y encima creo que estamos acertando, y ustedes desde el Partido Popular todo se circunscribe a sacar rédito político de esto. Mal vamos así, ¿eh? Elena, para cerrar el debate. Sí. Bueno, yo simplemente mencionar lo último, que aquí el único y los únicos que están queriendo sacar pecho de una solución que no corresponde es el gobierno municipal, pero bueno, ya estamos acostumbrados. A mí me gusta que entren por el camino del diálogo, a mí me gusta verles entrar por el camino de la colaboración con otras administraciones, porque eso es bueno para los ciudadanos y sinceramente espero que eso se lo apliquen también a todos los ámbitos de colaboración con todas las administraciones, con el Gobierno de España, con la Xunta de Galicia, con todos, porque así, insisto, los que ganan son los ciudadanos. Mire, y en este tema, sinceramente, yo creo que desde los responsables políticos, señor Pérez, tenemos que buscar soluciones a los problemas, no poner problemas cuando se plantean soluciones. Y yo no dudo que a ustedes estén preocupados por el empleo en Citroën y la evolución del empleo en Citroën, porque es una preocupación que todos compartimos y todos los que tenemos responsabilidades compartimos, porque sabemos lo que es más importante. Pero sinceramente es que la alternativa que ustedes ponen encima de la mesa lo único que traería sería más pérdida de empleo, serían más despidos. Es que ante ese problema que usted quiere resaltar de evolución del empleo en Citroën, su postura es: vamos a bloquear la iniciativa y la vía que permite que nuestra factoría siga optando nuevos modelos y, por tanto, mantenga y amplíe en lo que se pueda los puestos de trabajo. Es que nos llevan a un callejón sin salida. Y a mí me parece bien que ustedes defiendan a los trabajadores, e insisto, como lo defendemos todos, pero con propuestas realistas y con propuestas que resuelvan los problemas, y la que ustedes están utilizando y están poniendo encima de la mesa no lo resuelve, porque abocan a un procedimiento que tarda años y que nos llevaría a perder esa furgoneta y por tanto los puestos de trabajo. Y la realidad es que ustedes ni siquiera quisieron ponerse a dialogar y a llegar a acuerdos encima de la mesa, y la realidad es que cuando se busca la segunda vía y en esa segunda vía se incorporan cuestiones importantes como era el trámite de exposición pública que ustedes pedían, que se incorporó, el informe medioambiental que se incorporó,
incorporó el protagonismo de los concellos en la tramitación, que está clarísimo en la ley, resulta que su grupo en el Parlamento de Galicia va y vota en contra. Es que ni siquiera es que se abstuvieran, es que encima, a pesar de todo lo que se incorporó en la ley y de la buena voluntad incorporar propuestas también del Partido Socialista, resulta que ustedes siguen votando en contra y oponiéndose. Sinceramente creo que esa no es la vía, sinceramente creo que hay cosas que son tan importantes que debemos de ponernos todos a trabajar conjuntamente, todos estamos del mismo lado en lo que se refiere a mantener puestos de trabajo en Vigo, a mantener la fábrica y todos los puestos de las industrias auxiliares, y en este momento donde tenemos un problema gravísimo encima de la mesa, tenemos que remar todos en la misma dirección. Bueno, pues damos este tema por zanjado porque tenemos muchos otros asuntos que se tocaron en ese pleno municipal y vamos a hacer una primera intervención antes de irnos a publicidad con la exposición de una moción que presentabais desde el Partido Popular, Elena, para conocer en qué momento se encuentra la tramitación del nuevo plan general que está llevando a cabo el Gobierno municipal después de la anulación del plan del 2008. Y habéis dicho, lo decíais también en unas declaraciones que hacíais ayer, que lamentabais no haber obtenido respuesta a las preguntas que se hacía el Gobierno municipal, ¿no? Pues sí, porque sinceramente en este momento tenemos una preocupación muy grande por la tramitación del plan general. Hablábamos antes de que como consecuencia de la anulación del plan general había dos grandes problemas, una parte de los proyectos urgentes, que ya se ha resuelto, ya se ha puesto una solución encima de la mesa, y por otro lado todo lo demás, es decir, porque hay muchísimos ciudadanos en Vigo que están diciendo, vale, el problema de Citroën reconocemos que es importante y había que darle una salida, pero nosotros también somos importantes, porque nuestra vida también se ha visto paralizada en el mismo momento en el que se anuló el plan general, y por tanto queremos saber. Y nosotros hemos estado reuniéndonos con colectivos directamente afectados por el plan general y nos trasladan su inquietud y su incertidumbre porque no saben qué es lo que va a pasar, nadie les da un plazo, nadie les da información, y presentábamos una moción en el ámbito de la colaboración que le hemos mostrado y además que le hemos dicho en repetidas ocasiones al Gobierno municipal que puede contar con el Partido Popular para ir de la mano en la tramitación del nuevo plan general, porque entendemos que es un problema de ciudad en el que todos tenemos que estar trabajando conjuntamente, y en ese ámbito se le plantea una moción en la que simplemente lo que se pide es que se diga qué plazos, qué calendario, qué hoja de ruta tiene el Gobierno municipal, cuándo va a presentar los diferentes documentos importantes para el plan. Desde el 30 de noviembre, es decir, hace 3 meses que tenemos el plan general anulado. Se corrió mucho y en un pleno del 18 de diciembre aprobamos el inicio de tramitación de un nuevo plan, que era positivo, porque cuanto antes nos pongamos a trabajar muchísimo mejor, y resulta que desde entonces no se ha vuelto a saber absolutamente nada. No se sabe si están ya con el documento de inicio y cuándo lo van a presentar o no. No se sabe si están empezando con el informe de evaluación ambiental, que es una de las cuestiones que tienen que poner. No se sabe qué fechas tienen estimadas. Lo que dice el señor alcalde en sus intervenciones públicas no coincide con lo que dicen los funcionarios de la Gerencia de Urbanismo a las personas que se acercan allí a preguntar por sus casos particulares y a mostrar su preocupación por qué es lo que se va a hacer. Y nosotros creemos que es razonable pedirle al Gobierno municipal que sabemos que hay calendarios y hay fechas que no se pueden dar con absoluta seguridad, pero estimada, simplemente unas fechas estimadas, y que le den información a los ciudadanos y que pongan encima de la mesa puntos de información para los ciudadanos específicamente, porque si a ustedes les parece, señores del Gobierno municipal, que es suficiente que se den citas de martes y jueves para una cita el viernes, es decir, que solo un día a la semana, igual que había antes de la anulación del plan general, por cierto, un día a la semana se le dé respuesta a los ciudadanos con las múltiples dudas, y la propia concejala en los pocos datos que dio reconoció que habían recibido 2.500 consultas, nada más y nada menos, que da una idea de la importancia y de la preocupación que hay en la ciudadanía en estos momentos. Si a ustedes les parece que un día a la semana es suficiente para atender esta avalancha de preocupación en la ciudad, sinceramente a nosotros nos parece que no. Y que no se nos dé ningún plazo. ¿Por qué? No sé si es porque lo pregunta el Partido Popular, seguramente será eso, pero tienen que pensar en los ciudadanos. Y se tienen que preocupar por los ciudadanos, que son los que en este momento están viviendo una gran incertidumbre en sus vidas. Elena, enseguida te responden desde el Partido Socialista. Rubén, va a ser tu turno de palabra, pero antes me vas a dejar que hagamos un alto para publicidad y enseguida volvemos aquí en Vigo a Debate.